bienvenidos. HPTV les da la bienvenida a todos los hermanos, hermanas que nos vean en cualquier país del mundo. Estamos en el programa Vivencias. Su hermano servidor Cirilo Ramírez Vázquez. HPTV transmite a nivel internacional. También Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times, para que se conecten los hermanos, las hermanas, todos los que ven este programa en todo el mundo. Su hermano Cirilo Ramírez hoy quiere darles, hermanos, un testimonio. Todavía estamos en el mes de febrero y hace una semana recordamos el nacimiento del apóstol Samuel Joaquín, en qué estado nació. Lo presentó su padre, el apóstol Aarón Joaquín, pidiéndole a Dios que le devolviera la vida. Dios se la devolvió y la promesa la cumplió, que si le devolvía la vida era para su servicio. Sirvió al Señor pues toda su vida, desde joven al servicio del apóstol, como chofer, como encargado de algunos grupos de jóvenes aquí de la hermosa provincia. Ya después del 64 en adelante, al frente de la iglesia La Luz del Mundo, en todo el mundo, ya como apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Hoy quiero, hermanos, recordar lo que vivimos al principio del ministerio apostólico del apóstol Samuel Joaquín Flores, 1964. Se sepultó al varón de Dios, al hermano Aarón, en el mes, hermanos, de junio. Hermano Aarón durmió el 9 de junio. Ya el apóstol Samuel Joaquín se encargó de sepultarlo. Aquí se le hizo un pequeño monumento en el huerto Getsemaní, aquí muy cerca del templo de la hermosa provincia en Guadalajara, Jalisco. El gobernador dio el permiso para que ahí, hermanos, se hiciera un pequeño panteón, y también él lo clausuró para que no fuera un panteón para que sepultaran más personas ahí. Todo esto hablaremos el día 9 de junio. Pero en cuanto recibió el llamamiento el apóstol Samuel Joaquín, pues empezó, hermanos, las giras. Acordémonos que en ese año 1964, al principio del año, él fue enviado por el apóstol Aarón Joaquín a El Salvador. El apóstol Aarón Joaquín no pudo ir a El Salvador por su enfermedad. Se puso muy enfermo en México y ya lo trajeron aquí a Guadalajara. Ya de aquí no salió hasta el mes de junio que durmió. Pero él mandó a su hijo con 3, 4 hermanos de los pastores de aquel tiempo antiguos a visitar la obrita pequeña que ya estaba, hermanos, en El Salvador. Y había también alguna familia en Guatemala. Fue ese grupito al Salvador y ahí estuvo algunos días, y ya les avisaron que el apóstol Aarón Joaquín se había puesto más grave. Se vino el hijo del apóstol Aarón Joaquín, el hermano Samuel Joaquín, con el grupito aquí a Guadalajara. Presentó una pequeña mejoría el apóstol Aarón, y entonces el hermano Samuel se fue a Tepic, estaba de encargado en Tepic, por unos días nada más, porque le hablaron
Ya, hermanos, en los primeros días de junio, que su papá, el apóstol Aarón Joaquín, estaba muy grave, se vino, lo halló todavía con vida, ya solo unas horas. Durmió el apóstol Aarón Joaquín, lo sepultó el apóstol Samuel Joaquín. Y de las primeras giras que él hizo una al Salvador, allá al Salvador, con los poquitos hermanos que había entonces en El Salvador. Pues se hacían las giras para aquellos países centroamericanos, sudamericanos, más o menos en el mes de enero, finales de enero, todavía principios de febrero. Y toca que ya se llegue el 14 de febrero, estamos hablando de los años 65, 66, y llega el cumpleaños del apóstol Samuel Joaquín estando allá, pero todavía no había una celebración formal. El testimonio que nos daba él y nos daban algunos hermanos de los muy antiguos, sobre todo los que fueron con él allá a El Salvador, que allá esos hermanos, 4 o 5 que iban con él, ese día 14 de febrero, alguno de ellos sabía que ese día cumplía años y allí, hermanos, le dieron una felicitación. Los poquitos hermanos ministros que iban le dieron una felicitación por el día de su cumpleaños. Solo ellos ahí se acordaron de que el 14 de febrero él cumplía años. Se viene a la ciudad de Guadalajara y al año siguiente, otra vez, solo unos poquitos hermanos, la familia, la hermana Anita, la hermana María, los esposos de ellas, la hermana Rebeca Joaquín, pues el día 14 también celebraron ellos una fiestecita al apóstol Samuel Joaquín como familiar, nada más entre ellos. Cuando ya, hermanos, algunos de más ministros se dieron cuenta que el apóstol ya tenía 2, 3 años en su ministerio y que cumplía años el día 14 de febrero, pues algunos empezaron, hermanos, a organizarse, Estaba entonces el hermano Julián Zamora, el hermano Alfonso Herrera, el hermano José Chávez, el hermano Ignacio Castañeda, algunos hermanos muy antiguos, Rodolfo Mendoza, Rodolfo Alvarado, hermano Prisciliano también. Y empezaron como cuando el apóstol Aarón Joaquín, allá en los años, hermanos, 40, que un grupito allá en la 12 de octubre, sobre todo de los hermanos encargados, 4 o 5, un 14 de agosto, fueron muy temprano a la de 5 y empezaron a cantar himnos. El apóstol Aarón Joaquín oyó y bajó ahí a donde estaba el templecito y ya empezaron a felicitarlo por su cumpleaños. Igual sucedió con el apóstol Samuel Joaquín. Primero unos poquitos hermanos, ya después, ya más o menos en el, ¿qué diremos? 69, 70, empezó el grupito de aquellos hermanos a planear, hermanos, cómo felicitar al apóstol Samuel Joaquín el día 14 de febrero. Estamos hablando allá, hermanos, de los años 70, principios de los años 70, cuando el apóstol ya tenía 5 o 6 años en su ministerio. Y yo recuerdo que fue prácticamente el primer cumpleaños del apóstol Samuel Joaquín, un 14 de febrero, que se hizo ya una
una comidita ya, una fiestecita ya con varios ministros. Algunos venían de Estados Unidos. Me acuerdo de algunos de aquel entonces que venían de allá de Estados Unidos. Y 4 o 5, no muchos también, todavía no había muchas iglesias, estamos hablando de los 70s en Estados Unidos. De aquí de la República Mexicana, pues sí, había en varios estados de la República, y también ya la obra en El Salvador ya estaba pues creciendo también. De los primeros ministros que me acuerdo que mandó el apóstol al Salvador fue el hermano Aurelio Torres, que duró allá bastante tiempo. También fue el hermano Julio López, ya durmieron los dos de los primeros. Bien, y ya en esa organización que se hizo, se pensó en un lote que hay, hermanos, aquí atrás de las casas de los hijos del varón de Dios. Entonces todavía no había casas, había otras construcciones. Por ahí adentro había un lotecito que da a donde están las casas, las habitaciones de los hermanos incondicionales. Pero ahí como escondido está un lotecito. Había una pequeña, hermanos, alberquita ahí. Yo me acuerdo que en aquellos años, en alguna ocasión, estando en construcción el templo, se hicieron ahí unos bautismos en el mes de agosto, en aquella alberca del lote. Algunos hermanos, yo creo se acuerden, y algunos de los que ya estamos de edad, a lo mejor hasta ahí nos bautizaron en esa alberca que está adentro de ese lotecito. Pues ahí se pensó hacerle una fiestecita al apóstol, la primera ya pues más o menos a nivel iglesia, que se le hizo en un 14 de febrero para una comidita. Me acuerdo que algunos hermanos del Salvador pusieron ahí, hermanos, una mesita, una lonita, y ahí hicieron pues comida de lo que allá en El Salvador se da, pupusas y lo natural de allá, lo típico de allá. Otros hermanos se organizaron, por decir, del estado de Veracruz, y ya pusieron también ahí una mesita y una lonita también en ese lote, y también ahí ellos hicieron una comidita estilo de allá de Veracruz, pescado, jaiba, de lo que las comidas típicas de aquel estado. Otros hermanos de otros estados empezaron a hacer también, hermanos, esas comiditas con puestecitos ahí, una mesita, no en forma, los puestos. Todavía fue el principio de esa festividad de la felicitación al apóstol Samuel Joaquín con las fechas de los 14 de febrero. Una mesita, ahí unas comiditas típicas de algunos estados. Yo pienso que habría en ese primer cumpleaños que se celebró ahí, me recuerdo bien porque el apóstol Samuel Joaquín nos puso al hermano José Aguilera, también ya durmió, y a tu hermano, para que organizáramos esa fiestecita, que ya los ministros le habían dicho que querían hacerle una comidita, y que las comiditas que querían hacerle iban a ser comidas típicas de algunos países, como de Estados Unidos, su puestecito pues con hamburguesas y lo que hay allá. Y aquí en algunos estados, no en todos había iglesia todavía, pero en algunos estados de la República Mexicana también traían, hermanos, su comidita. Algunos no lo hicieron, fue en pequeño aquello. Habría, yo creo, unos 10, 12 mesitas, 12 puestecitos, vamos a decir, de todos los estados que había aquí, y de pues, de Estados Unidos, El Salvador y unos pocos hermanos en Guatemala. De todas esas iglesias, algunos estados se juntaron con otros para hacer esa primera fiestecita. 10, 12 mesitas habría, hermanos, ahí,
en ese convivio, en esa comida, en esa felicitación, fiestecita que se le hizo al apóstol en su cumpleaños del 14 de febrero. Antes solo lo habían saludado, felicitado, o los familiares, o muy poquitos hermanos, pero no, hermanos, a nivel iglesia. Y ahí, hermanos, en ese lote, con 10, 12 puestecitos, algunas comiditas típicas, él, hermanos, fue, ahí estuvo, se le puso, hermanos, una mesa, su silla para su familia, y ahí, hermanos, él convivió, pues visitando, hermanos, una mesita y luego otra, dije, no eran muchas, 10, 12 que me acuerde yo, más o menos. Al siguiente año, hermanos, ya se volvió a hacer ahí, hermanos, también el comedorcito, igual para el apóstol Samuel Joaquín. Pero ya, hermanos, en lugar de 10, 12 puestecitos, ya había unos, ¿qué diremos? 15, 20 puestecitos de los estados de la República. Muchos hermanos de muchas partes de la República, pues venían a acompañarnos esos 14 de febrero, cuando se empezó esa fiestecita, y ya el apóstol empezó pues a pararse ante la iglesia de Guadalajara y la iglesia que venía de diferentes estados de aquí de la República y de algunos países como los que mencioné, 2, 3 países nada más. Ya él se paraba a las 5 de la mañana, llevaba a esa hora su explicación, él mismo daba testimonio de cómo el Señor, después de que él había nacido sin vida, cómo le había devuelto la vida por la oración del apóstol Aarón Joaquín. Él ahí daba, hermanos, su testimonio. Ya a las 7, hermanos, que salíamos, empezó ya también, hermanos, a permitir él una felicitación, ya no solo de los poquitos ministros que habíamos, 100, 150, sino ya de algunos hermanos que venían de los estados de la República Mexicana y de 2, 3 naciones del extranjero. Ya permitió él que poniéndose él en la antigua Casa Grande, ahí en la parte de afuera, que ahí se pasaran los hermanos, pocos que venían para saludarlo de mano al apóstol del Señor, pasando uno por uno de los hermanos, de las hermanas. Yo recuerdo cuando venimos de Irapuato, ya pues en el año 72, 73, traíamos 40 hermanos, almas nuevas, todas se bautizaron aquí porque empezaba la obra en Guanajuato, en Irapuato, y todos pasaron a saludar al apóstol del Señor. Y así, hermanos, como antes se hacía con el apóstol Aarón Joaquín también, en los años, desde los 42, 43, por eso se escandalizaron los de la iglesia de José María y salieron. Pero entonces empezó también un saludo al apóstol Aarón Joaquín. Así también se hizo con el apóstol Samuel Joaquín, ya en los años 70. Pasaba la iglesita, poca iglesita, ¿qué diremos? 1000 hermanos. Nada más que año con año, si en un año venían 1000, al otro año ya venían 2000 o 3000, y al siguiente año 4000, 5000, hasta que llegó a ser, hermanos, una muchedumbre grande que veníamos en los 14 de febrero, ya en los años 80, 90, 2000, 2010, para felicitar al apóstol Samuel. Ya después, hermanos, el comedorcito creció, hermanos, ya no se hizo en el lote, se hizo acá en la calle Arquímedes, en el primer edificio que se hizo y que era edificio albergue de Estados Unidos. Ya allí, hermanos, cada 14 de febrero nos juntábamos y ahí se hacía, hermanos, la celebración, la comidita que se le ofrecía al apóstol del Señor. Ya de ahí se pasó, hermanos,
2, 3 veces también hacerse aquí en el centro recreativo que antes era la Viña de Jezreel. También ahí hay unos edificios albergues y en la parte de abajo es un salón muy amplio. También ahí se llegó a hacer 2, 3 años, hermanos, la celebración, la comidita que se le hacía al apóstol Samuel Joaquín, 14 de febrero. Hasta que, hermano, ya en más grande se empezó a hacer allá en el lote que está en la calle Pablo Valdés, y ahí sí, hermanos, cada estado de la República ponía su puesto ya en forma, 30 estados, 32 estados, varios países ahí que ya, hermanos, creció la iglesia, creció la obra, ponía su puesto El Salvador, ponía su puesto Honduras, ponía su puesto Puerto Rico, ponía su, Estados Unidos ponía 2, 3 puestos. Llegó también a poner ahí un puestecito hasta España, ya en el lote, hermanos. Al final, ya en los años 2000, ¿qué? 8, 10, 12, pues ya, hermanos, aquello era yo creo, 200 puestos, 300 puestos que había de comida. No era toda para el apóstol, la felicitación era para el apóstol y el comedor era en honor al cumpleaños del apóstol. Pero ahí participábamos todos los ministros que íbamos y muchos hermanos que iban también ahí, sobre todo los que hacían la comida, los que se dedicaban a repartirla, todos hermanos, todos participábamos en esas fiestas del 14 de febrero de los años, hermanos, desde el 70 y principios del 70, que empezó así de a poquito, hasta el 2010, 2012, que, hermanos, ya era muy en grande, hermanos. Ahí llegaron a venir, hermanos, gobernadores, llegaron a venir presidentes municipales, llegaron a venir personajes de allá, hermanos, de Panamá, de algunas universidades, muchas personalidades llegaron ahí a esa festividad, a esa comidita, a ese convivio que se le hacía al apóstol Samuel Joaquín Flores los días 14 de febrero de cada año. Muchos de los que están oyendo se acuerdan que porque venían, porque pasaban al saludo, porque, hermanos, se empezó a hacer en pequeño y empezó el pueblo a crecer y se empezó a hacer una gran fiesta, pero sobre todo la comida era solo un día, el día 14, 3 días antes, 3 días después, era una fiesta espiritual porque recibíamos las doctrinas raudales, predicaciones de los ministros, testimonios de otros países, de otras naciones. Todo eso fortaleció nuestra fe y nos acordamos de esa festividad. 14 de febrero, aniversario del apóstol Samuel Joaquín Flores. Testimonio para la honra y la gloria del Señor. ¿Hay algunos mensajes? Vamos a ver, hermanos, algunos mensajes que mandan algunos hermanos. Mira, la hermana Amada Ramírez, su familia, saludos, saluda desde hermosa provincia. Dios bendiga a nuestra hermana Zaira Subieta. Ella manda saludos de Ciudad Guzmán, Jalisco. Dios bendiga también a la hermana Zaira y toda su familia, muy estimada por nosotros, en el nombre del Señor. Salomé Leiva Reyes, el Señor les bendiga, dice, no dice de dónde, hermanos, llama, de dónde manda el mensaje, pero Dios bendiga a la hermana Salomé en el nombre del Señor. También hay un hermano que se llama Fernando Nuño y Ciordia. Saludo, mi hermano, de la Peñita de Jaltemba, Nayarit. Dios bendiga al hermano, Dios bendiga a la Peñita, en el nombre del Señor. Vamos a seguir, hermanos. Hoy empezamos un poco tarde los testimonios, pero, hermanos, ya cambiamos de horario. Ahora ya van a ser a las 9 todos los jueves de la noche, para que tomen nota y también le digan a otros hermanos que ya cambiamos la hora, todos los jueves 9 de la noche. Bien, vamos a dar un testimonio, hermanos, de Santa Cena. Ya la Santa Cena en el mes de febrero del 2018
Estamos en el mes en el que se han celebrado, hermanos, varias santas cenas en algunos países que están en el Caribe. La mayoría son islas. Australia es una isla, Cuba es una isla, Puerto Rico una isla, Haití una isla, República Dominicana una isla. En todas esas islas se acaba de celebrar este martes pasado una santa cena. Y hermanos, no me dejarán mentir. Estamos esperando las iglesias a los hermanos que fueron a llevarle la Santa Cena a aquellas almas, a aquellos hermanos de aquellos países, porque siempre, hermanos, en cada Santa Cena hay hermosos testimonios, bonitos testimonios. A tu hermano le tocó ir en el 2011 a Cuba. Allí en Cuba el gobierno nos prestó un salón grande, nos prestó sillas, 300 sillas, había 300 hermanos, nos prestó sonido, nos puso ahí 2 patrullas para que nos auxiliaran. Bueno, se portó excelente el gobierno. Ya he dado ese testimonio varias veces y ahora los hermanos que han ido van a traer testimonios como todos los que hay en las santas cenas. ¿Qué diremos de santas cenas pasadas? Hubo testimonios allá en El Salvador, Honduras, hubo una guerra, hermanos, por un partido de fútbol y venían precisamente los hermanos a una santa cena. Cuando se hizo la santa cena aquí en la Betel, porque el templo estaba en construcción, estamos hablando de los 80s, estaba en construcción, y venía un camioncito de allá, hermanos, de Honduras, y al llegar a la frontera con El Salvador, para atravesar El Salvador, seguir a Guatemala y llegar a México, ahí en plena frontera, a ese camioncito lo agarraron, hermanos, entre 2 tiroteos, tanto del lado de Honduras como del lado de El Salvador. Estaba, hermanos, un pleito, una guerrilla, había guerra entre esos 2 países y los hermanos en el camioncito quedaron en medio. Ese testimonio lo dieron los hermanos aquí en la Betel ese año que vinieron. En medio del tiroteo quedaron. Todos los hermanos se agacharon hasta en el suelo, hermanos, del autobús, porque el autobús no podía darle ni para adelante ni para atrás. Había enemigos adelante y atrás. Hasta que unas personas por ahí de una construcción que estaba cerca y que viendo la situación en la que estaban, sin duda fueron, hermanos, casi arrastrándose por la entrada, por la puerta del camión, sacarlos a todos los hermanos los empezaron a sacar y se los llevaron a esa construcción para resguardarlos de la balacera. Ya después que se calmaron la situación, otra vez volvieron los hermanos al camioncito y a seguirle a la Santa Cena. Ninguno se acobardó, todos siguieron a la Santa Cena y llegaron aquí, hermanos. Eran del coro, porque en esa vez se invitó a los coros a la Santa Cena a la Betel. Ninguno se acobardó y todos los hermanos salieron con bien. No hubo ni un hermano herido, ni un hermano balaceado. Todos salieron con bien gracias a la oración de los apóstoles del Señor. Otra vez venían hermanos del estado de Veracruz y en Puebla, hermanos, se descompuso el camión ya casi a la salida de Puebla. Había varias casas ahí en la salida de Puebla, se les descompuso el camión. Duraron 3 días ahí hasta que vinieron a México por las piezas que necesitaba el camión. Y hermanos, las maravillas que Dios hace por la oración de los apóstoles. Personas de aquellas casas gentiles, comerciantes que tenían ahí, hermanos, sus comercios, ellos esos 3 días atendieron a aquel grupito de hermanos, aquellos 40 hermanos que venían, pues, ancianos, madres, hijos, niños también chiquitos. 3 días los gentiles, los de ahí, los comercios, atendieron a los hermanos hasta que se compuso el camión y otra vez vinieron a la hermosa provincia.
Son testimonios, hermanos. En cada Santa Cena hay testimonios, hermanos. ¿Qué diremos de la Santa Cena 2018? Ya con el apóstol, hermanos, Nazón Joaquín, que se hizo en San Bernardino, allá, hermanos, en Texas, en Estados Unidos. Allá, hermanos, se hizo en un parque muy grande la Santa Cena. Había estacionamientos, pero inmensos, hermanos, que cabían miles de automóviles fuera de San Bernardino, fuera de Los Ángeles, estaba ese parque. Allí parece que en el estrado donde se puso el ministerio para la Santa Cena, frente había unas gradas. Parece que ahí a veces hacían su presentación algunos artistas allá, hermanos, en Estados Unidos. Pues ahí se rentó para hacer la Santa Cena en ese gran parque. Hubo de parte de los hermanos de Estados Unidos abundancia, hermanos, de comida para los hermanos que iban o que vinieron a esa Santa Cena San Bernardino de todo Estados Unidos. Y también el apóstol Nazón Joaquín invitó especialmente de aquí de México a la hermosa provincia. Los que pudieran ir, dijo él, hay libertad para ir a la Santa Cena a San Bernardino. Pues fuimos cientos, yo creo que miles, fuimos, hermanos, de la hermosa provincia a aquella Santa Cena, maravillosa Santa Cena. El día, hermanos, 14, ya, hermanos, se iba a presentar, hermanos, el varón de Dios después de el servicio de Santa Cena, y se forma, hermanos, en el cielo una nublazón, hermanos, pero negra la nube. Presagiaba ese día 14 de febrero, dijimos, del año 2018, presagiaba, hermanos, una gran tormenta, pero gran tormenta que presagiaba. Ya, pues, los que estábamos ahí, las estradas todas estaban a la intemperie. Hubo algunos salones, hermanos, unas carpas en las que metieron a los hermanos de la tercera edad, ancianos, hermanos ancianas, pero la mayoría de la iglesia estábamos ahí a la intemperie, en aquellas gradas, sin techo. Solo tenía un techito el ministerio donde estaba el servicio. Estaban los ministros que iban a repartir la Santa Cena, pastores, diáconos, y ahí se iba a presentar también el apóstol Nazón Joaquín. Pero la negrura, hermanos, invadió, hermanos, todo ese espacio, y pues todos los hermanos que estábamos ahí estábamos listos, estábamos prevenidos, estábamos preparados para recibir, hermanos, ese gran aguacero, esa grande lluvia que estaba amenazante ahí, ya, hermanos, a la hora del servicio en la Santa Cena. Dijimos, no nos vamos a escapar, nos vamos a mojar, pero ninguno nos vamos a mover, ninguno nos vamos a ir. Y nadie se movió de su lugar en esa Santa Cena, a pesar de estar a la intemperie y con la gran amenaza de lluvia. Ya estaban pronosticadas para ese lugar de parte de los meteorólogos, los que dan, hermanos, el clima. Estaba ya profetizado, pronosticado más bien, que iba a caer una gran tormenta. Cuando el apóstol del Señor de las gradas de la parte de encima empieza a bajar, y por el pasillo central empieza a bajar, y por la iglesia se alegra cuando ya se llegó la hora de que él se iba a presentar, y empieza, hermanos, esa nublazón, ese peligro, hermanos, empieza a desaparecer. Empieza la nublazón, hermanos, a irse, que eran las 4 o 5 de la tarde. Empieza, hermanos, a deshacerse, a cambiar, hermanos, de rumbo, hermanos, esa nublazón.
no me dejarán mentir los hermanos que fueron a esa Santa Cena, ya hermanos a las 6, 7 de la tarde, cuando ya estaba en plenitud la Santa Cena y el apóstol Nazón Joaquín estaba hablando ya y se estaba repartiendo la Santa Cena, que hubo, hermanos, sol ahí en ese lugar. Vimos el sol, vimos la claridad, porque las nubes, hermanos, se desbarataron, se deshicieron, se movieron, se fueron a otro lugar. Testimonios que en cada Santa Cena, hermanos, sucede para la gloria del Señor. Y los hermanos de Estados Unidos, los que venían del norte daban testimonios. Hermanos, fíjense que venimos de Chicago, venimos de Washington, venimos de Utah, venimos de Colorado, de diferentes estados del norte, y que en todo el camino, hermanos, hubo paz y hubo tranquilidad. Dios los cuidó, Dios los guardó. Por acá, hermanos, hubo un testimonio de una familia de Texas. Pues dijo tu hermano al principio, en todas las santas cenas hay grandes testimonios de lo que Dios hace para que la iglesia se reúna y tome la Santa Cena. Acá, hermanos, en Texas hubo una familia que cuando ya, hermanos, se terminó la Santa Cena, ya el 15, muchos hermanos ya salieron a sus lugares de donde habían venido, pues traían sus carros, sus camionetas, la gran mayoría ya tiene carros, camionetas, pero sí, vinieron muchos hermanos, muchas familias que no traían documentos de allá. Esta familia que dio el testimonio, la hermana tenía sus documentos ya legales de Estados Unidos. Y los niños también, las niñas 3, 4, tenían, también allá habían nacido, o sea, eran de allá de Estados Unidos. Pero el padre de familia, el hermano, no. Él era indocumentado. Y lo detiene la migración en plena carretera. Hay, hermanos, una carretera muy cerca de la frontera de México. Tu hermano y el hermano Juan Mancilla fueron una ocasión, nos invitó al apóstol a Los Ángeles y nos fuimos en un carro desde Ciudad Juárez, El Paso, Texas, por una carretera que hay muy pegada, hermanos, a la línea entre México y Estados Unidos hasta Los Ángeles. Y todo eso, hermanos, hay revisiones, hay migración, y al hermano y a la familia los detiene la migración. Y al detenerlos, pues lo que hacen los migrantes, yo he ido muchas veces a Estados Unidos y le piden el pasaporte, y si está más de 30 kilómetros ya de lejos de la frontera, le piden hasta un pase, un permiso especial que le dan a uno como extranjero para pasar más allá. Ahí en la frontera saca uno el permiso, $6 cuesta. Y le piden a los niños, a la hermana y al hermano sus identificaciones, y ya pues enseña a la hermana, a los niños, identificaciones que tenían residencia, y los niños eran nacidos en Estados Unidos, somos americanos, bien, pero el hermano no. El hermano no tenía papeles, el hermano era indocumentado. Entonces ya los de migración siempre andan dos en una camioneta o a veces más. Ya los de migración empiezan a platicar, le dicen, bueno, vamos a detener a él. Ustedes se pueden ir, le dijeron a la hermana, ustedes un niño se pueden ir, pero él no. Él se va a quedar detenido y vamos a tener que, pues, echarlo allá para México, pasarlo para México, deportarlo porque no tiene permiso, no tiene papeles de residencia, anda de ilegal aquí en Estados Unidos. Y empezaron a platicar ahí, y pues los hermanos acababan de tomar la Santa Cena, venían con mucha bendición de Dios, con mucha alegría de Dios, y pues empiezan ahí, a lo mejor los niños hasta
Señor, ayúdanos, oh, Padre mío, ayúdanos. Y era la deportación, hermanos, inevitable. Cuando, hermanos, de pronto uno de los oficiales recibe una llamada. Ya va el oficial a la patrulla a recibir la llamada, y cuando regresa de recibir la llamada, le dice al hermano y a la familia, dice, ahorita me hablaron, dice, no dijo quién, no dijo de dónde, no dijo nada, nada más dice, ahorita me hablaron, dice, que pueden irse, que se vayan. No vamos a detener al Señor, no vamos a detener a esta persona, no se van a ir ustedes solos, la esposa y los hijos, no, también usted puede irse. Me acaban de hablar que los dejemos ir. ¿Quién le habló? El de arriba. El que hace posible lo imposible. Venían bendecidos porque los apóstoles, cada que se termina la Santa Cena, hacen una despedida, y en esa despedida siempre, al despedir a los hermanos, a las hermanas, como lo hacen en todas las Santas Cenas, Dios los bendiga, Dios los lleve a sus lugares con bien. Esa palabra apostólica llega delante de Dios y Dios cuida a los hermanos. Dije al principio, estamos esperando a los hermanos que fueron a esas Santas Cenas. Fueron muchos ministros a cada país a repartirla para aquellos hermanos de aquellas islas, algunas naciones muy pobrecitas como Haití, República Dominicana, otras pues más o menos se vive como en Estados Unidos, Puerto Rico. Tu hermano estuvo encargado ahí en Puerto Rico y la gente vive bien. En Cuba pues también la gente vive, hermanos, bien, no hay tanta pobreza como en aquellas islas, Haití o República Dominicana, pero en cada Santa Cena, los hermanos, aunque la república esté pequeña, pero vienen de una obrita, vienen de otra obrita, vienen de otra obrita para juntarse en un solo lugar. Y es ahí donde Dios hace milagros, hace maravillas para llevarlos en las carreteras, en los caminos con bien. Y esos testimonios estamos esperando que nos los den los ministros que fueron a esas santas cenas, en el nombre de Cristo el Señor. Ustedes también, los que están oyendo, tendrán testimonios de algún día que vinieron a la Santa Cena y Dios los libró de algún accidente, los libró de cualquier peligro y llegaron aquí con bien a la ciudad de Guadalajara. Igual al regreso también Dios libra a los santos, Dios libra a los hermanos, y también llegamos muchos años con bien a los lugares donde estábamos. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Parece que hay algunos mensajes más. Vamos a leer, pues no todos, porque ya nos pasamos de la hora, pero Juan Fernando Nuño de la Peñita de Jaltemba, Dios bendiga a la Peñita. Hace poquito cuenta la Peñita, Dios los bendiga. Uciel Fernández está viendo el video también, él está allá en Estados Unidos, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Phoenix, Arizona. Allá está también, Dios lo bendiga con su familia. Phoenix, Arizona. Dios lo bendiga en un siglo. Nun Aldama. Dios los bendiga, dice, del Estado de México. ¿Cuántos milagros han visto los hermanos del Estado de México de todas esas iglesias que Dios hace en las Santas Cenas? Vamos a esperar el mes de agosto aquí en México para la celebración de Santa Cena, y también habrá grandes testimonios, habrá grandes maravillas de parte de Dios que hará con todos los hermanos, con toda la iglesia. Todo sea para la honra y la gloria del Señor. Yo me despido, hermanos. Agradecemos a los hermanos Larios, al hermano que está allá atrás de las cámaras, a mis nietas que nos ayudan. HPTV Internacional agradece. Y ahí está, hermanos, el programa. Si muchos no lo vieron en vivo, lo mirarán en la repetición. A los que lo vieron en vivo, Dios los bendiga.
a los que lo van a ver en la repetición. Dios los bendiga y a todos y a todas, que la paz de Dios sea con ustedes. Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor. Y hoy en 8 días, ya hermanos, a las 9 de la noche, para que hermanos estén al pendiente de 9 a 10 de la noche, en el nombre del Señor. La paz de Dios sea con todos.